Quien controle su propia narrativa, controla su vida. Lewis Carroll. Nosotros los seres humanos vamos constantemente creando historias en nuestra mente. Y resulta que esas historias que nosotros creamos tienen un enorme poder sobre nuestra vida. Cómo nosotros nos hablemos a nosotros mismos, la manera en que contamos las historias acerca de nuestra vida, no solo afecta nuestro bienestar emocional presente, sino que también afecta la manera como vemos nuestro futuro. Dependiendo de las historias que nos contemos, podemos ver nuestro futuro con temor y desconfianza o lo podemos ver como algo brillante y que anhelamos. Y es que resulta que durante más de 40,000 años nosotros los seres humanos hemos contado historias. Antes nuestros ancestros contaban sus historias en las paredes de las cuevas. Ahora contamos nuestras vidas a través de TikTok e Instagram. Las herramientas han cambiado, pero la necesidad de contar historias, de hablar acerca de nuestra vida, no. Y yo recuerdo como uno de los momentos más importantes de mi vida, el día en que comprendí, no que me contaron, no que leí, sino que yo mismo comprendí que la manera como yo hablaba de mi historia, de mi pasado y de mi presente tenía un enorme poder sobre cómo podía yo ver mi futuro. Antes las historias que me contaban eran lúgubres, de poca autoestima, de baja confianza en mí mismo, pero luego a raíz de que aprendí que podía yo reinterpretar mi historia de una manera más positiva, pues esas historias ahora me hacen ver el futuro lleno de optimismo. En este episodio de las Notas del Aprendiz vamos a hablar acerca de la importancia de las historias que nosotros creamos acerca de nuestra vida. Vamos a hablar acerca también del poder que tienen historias de otras personas que se nos cuelan, pero más importante aún, te voy a explicar cómo, según uno de los más grandes expertos de la historia, podemos crear historias que nos empoderen y que nos ayuden a convertirnos en nuestra mejor versión y obtener la vida que deseamos. Mejor dicho, te voy a enseñar a crear una historia extraordinaria en la que tú vas a poder salvar al mundo y vivir la vida que deseas. Porque, escúchame bien, tú que eres un samurái, no naciste para vivir. No, no, no. Tú naciste para brillar y ser feliz y de paso salvar al mundo. Y como esto de brillar, ser feliz y salvar al mundo no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos. Bien, y antes de continuar, un pequeño dato. Ya están abiertas las inscripciones a mi curso grupal de coaching Potencial Infinito. En este curso te voy a brindar todas las herramientas para que desbloquees tu mente, para que puedas dejar de autosabotearte y que cuentes con un programa paso a paso que te llevará desde el lugar de donde estás hasta en la vida de tus sueños. Si tú eres una persona que desea más de la vida, que sabe que puede dar mucho más y que quiere ver realizado todo su potencial, abajo en la descripción encontrarás un enlace con toda la información sobre este programa de coaching y además podrás también, más importante, separar tu plaza porque vamos a trabajar en grupos reducidos de personas ambiciosas y dedicadas a mejorar su vida y las plazas se están acabando rápidamente, así que luego no digas que no te avisé. Espero verte pronto. Bien, una de las cosas que nos hace humanos a nosotros los seres humanos es la necesidad que tenemos de estar contándonos historias, y eso es lo que nos dice la académica y escritora Brené Brown. Somos seres que constantemente interpretan sus experiencias. Creamos historias para entender el mundo y nuestro lugar en él. Efectivamente, nosotros constantemente estamos creando historias. Muchas veces no nos damos cuenta y muchas veces
no ni siquiera damos permiso para las historias que nos estamos contando, pero la realidad es que constantemente estamos creando historias para interpretar las cosas que ocurren en nuestra vida. Resulta que en nuestra vida pueden ocurrir hechos que aparentemente no tienen ninguna relación, pero nuestra mente, ¿qué es lo que hace? Ve cada hecho desperdigado por ahí y empieza a crear una narrativa para tratar de explicar esos hechos y crear una historia coherente. Esa es una de las razones por las cuales surgió la mitología. Nuestros ancestros se vieron en un mundo enorme, no sabían de dónde habían aparecido tantas cosas y empezaron a crear historias. Así que las historias que nosotros contamos es algo que es evolutivo, que está en nuestros genes y que hacemos constantemente. Y crear historias es tan importante que cuando nosotros creamos historias, activamos los mismos mecanismos de recompensa, de placer, que se activan con las relaciones sexuales o cuando ganamos dinero. Eso fue lo que encontraron unos investigadores de Harvard. Los seres humanos son narradores innatos. La capacidad de crear y organizar historias es una función esencial del cerebro humano y se ha identificado como un proceso clave para la supervivencia. Estudios en neurociencia han demostrado que el cerebro tiende a organizar experiencias en forma de narrativas para dar sentido al mundo y a nuestra propia identidad. De hecho, investigaciones realizadas por neurocientíficos de Harvard revelaron que el acto de compartir información sobre uno mismo, un componente clave de la narrativa personal, activa los mismos circuitos de recompensa que el sexo o recibir dinero. Esta tendencia a construir historias está profundamente arraigada en nuestra evolución. Al generar narrativas, los humanos han podido comunicar conocimiento, transmitir cultura y aprender de experiencias pasadas, lo que ha favorecido nuestra adaptabilidad y cohesión social. Además, crear narrativas nos permite proyectarnos hacia el futuro, organizar nuestras metas y dotar de sentido los eventos adversos, lo que juega un rol crucial en nuestra resiliencia emocional. Pues sí, las historias que nos contamos, como acabamos de ver, tienen una gran influencia en cómo vemos nuestro futuro, pero además tienen también una gran influencia en nuestra resiliencia emocional. Las historias que nos contamos nos pueden ayudar a sobrevivir y prosperar o nos pueden hundir. Ya sabemos que las historias que nos contamos son muy importantes y vamos a seguir explorando un poco más adelante sobre ello. Sin embargo, también es importante que entendamos que las historias que nos cuentan o que dejamos que se nos cuelen en nuestra mente tienen también una poderosa influencia. Miremos lo que nos dice Jonathan Gottschall en su libro The Storytelling Animal. Pero lo que es más impresionante, aunque más difícil de ver, es la forma en que las historias actúan sobre nosotros todo el tiempo, transformándonos de la misma manera que el agua que fluye transforma gradualmente la roca. Con el auge de la televisión, la psicología comenzó a estudiar seriamente los efectos de las historias en la mente humana. Los resultados de las investigaciones han sido consistentes y contundentes. La ficción sí moldea nuestras mentes. La historia, ya sea que se cuente a través de películas, libros o videojuegos, nos enseña hechos sobre el mundo, influye en nuestra lógica moral y nos marca con miedos, esperanzas y ansiedades que alteran nuestro comportamiento, tal vez incluso nuestra personalidad. Las investigaciones muestran que la historia nos está mordisqueando y amasando constantemente, moldeando nuestras mentes sin nuestro conocimiento o consentimiento. Cuanto más profundamente estemos bajo el hechizo de la historia, más potente es su influencia. Los estudios científicos son claros en esto. Las historias que vemos nos influyen de manera profunda. Y esto es importante porque resulta que todos somos conscientes de nuestra dieta alimenticia. Sabemos que si comemos alimentos malos, nuestra salud va a ser mala. Si comemos alimentos buenos, nuestra salud tiende a ser muy buena.
Pues exactamente lo mismo ocurre con nuestra dieta mental. Aquello que dejamos entrar en nuestra mente influye poderosamente en cómo vemos el mundo y en la persona que somos. Miremos este ejemplo que también nos relata Jonathan Gottschall en su libro. Si vemos un programa de televisión que muestra un encuentro sexual que sale mal, nuestra propia ética sexual cambiará. Seremos más críticos con las relaciones sexuales ocasionales y juzgaremos más las decisiones sexuales de otras personas. Sin embargo, si el programa muestra un encuentro sexual positivo, nuestras propias actitudes sexuales se inclinarán hacia el extremo permisivo del espectro. Estos efectos se pueden demostrar después de ver un solo episodio de una serie dramática televisiva en un horario de máxima audiencia. Las series que vemos tienen un efecto poderoso en cómo vemos nosotros el mundo. Y lo peor de todo es que muchas veces está cambiando nuestra opinión acerca de cosas importantes sin que nosotros nos demos cuenta. Y lo mismo ocurre con las redes sociales, especialmente YouTube, que es la única que yo veo, pues me encuentro con bastante frecuencia que hay mucha animadversión entre grupos de personas. Que los red pill, que las feministas, que los no sé qué, que los no sé cuánto. Y muchas veces yo veo que esa animadversión raya en los insultos, en decir, acusarse a unos que están destruyendo la sociedad, que sus políticas, que su estupidez acabaron con el mundo. Y resulta que esas personas que supuestamente están aquí para ayudar a que el mundo no se vaya al carajo, ni siquiera se dan cuenta que con ese lenguaje tan agresivo, que con esas descalificaciones que vierten sobre otras personas, pues también están contribuyendo a que la sociedad se deteriore. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que dejamos entrar a nuestra mente porque nos afecta profundamente. Debemos ser muy vigilantes con la dieta mental. Vigilar exactamente qué es lo que estamos viendo para que no nos mueva hacia lugares donde no queremos estar. Ahora bien, ya es tiempo de que volvamos a nuestras narrativas personales. Y es que resulta que nosotros, los seres humanos, por encima de todo, nos decía el gran psiquiatra austriaco Viktor Frankl, somos seres que necesitamos encontrarle sentido a nuestra vida. Decía Viktor Frankl que esa es la primera condición o la primera característica del ser humano. La primera fuerza motivadora del hombre es su lucha por encontrar un sentido a su vida. El ser humano es un ente que siempre está interpretando su vida y esa interpretación puede cambiar el sentido de todo. Es así, nosotros siempre, como lo dijimos antes, estamos tratando de interpretar nuestra vida. Y resulta que la interpretación que damos a los hechos de nuestra vida, pues puede tener un enorme significado, unas enormes repercusiones. Miremos lo que nos dice Jonathan Haidt en su libro La hipótesis de la felicidad. Jonathan Haidt es uno de los psicólogos más prominentes de nuestra época y miremos lo que encontró acerca de las personas que se cuentan una narrativa positiva acerca de ellos mismos. De hecho, la evidencia muestra que las personas que albergan ilusiones positivas generalizadas sobre sí mismas, sus habilidades y sus perspectivas futuras son mentalmente más saludables, más felices y más queridas que las personas que carecen de tales ilusiones. Vi hace poco que había una tendencia en TikTok de especialmente chicas, creo que se llamaban delusionals, es decir, chicas con ilusiones positivas acerca de sí mismas. Y lo que nos está diciendo Jonathan Haidt es que son sabias las chicas, que esa visión positiva acerca de nosotros mismos nos hace más felices, más saludables, que nos quieran más, pero además una visión positiva acerca de nuestras habilidades y de nuestras capacidades hace también que logremos mucho más, que seamos capaces de avanzar mucho más. Y esto no tiene nada que ver con magia ni superstición, es simplemente lógica.
Si yo deseo algo y me creo capaz de conseguirlo, lo lógico es que empiece a ponerme en marcha hacia ese objetivo. Sin embargo, si yo deseo algo, pero me he estado contando una historia de que yo no soy inteligente, de que yo no tengo talento, de que no soy disciplinado, pues ni siquiera lo intento. Y el hecho de ponerme en marcha, de intentarlo ya, multiplica por infinito mis posibilidades de alcanzar eso. Porque si yo no lo intento, tengo cero posibilidades. Pero si lo intento, pues tengo más posibilidades. Y si tú divides las posibilidades de cero a algo de posibilidades, pues te da infinito el aumento. Así que el hecho de que yo me cuente historias acerca de mí no solo me hace más feliz, más querido por otras personas, sino que aumenta las probabilidades de que pueda lograr cosas extraordinarias. Ahora bien, ¿qué pasa cuando me cuento historias negativas? Pues volvamos con Jonathan Haidt. Las personas deprimidas están convencidas en su corazón de tres creencias relacionadas conocidas como la tríada cognitiva de la depresión de Beck. Estas creencias son: no sirvo para nada, mi mundo es sombrío, mi futuro es desesperanzador. Las personas que se cuentan una historia negativa acerca de sí mismos, pues obviamente sus posibilidades de futuro se reducen porque no se creen capaces, pero si esas historias que se cuentan son tan graves y caen dentro de la tríada cognitiva que acabamos de ver, pues lo que surge es la depresión. Y eso tiene que ver es con las historias que yo me cuento. Resulta que, como nos dice también Viktor Frankl, los hechos por sí solos no tienen la capacidad de hundirnos. Y esto lo dice Viktor Frankl, el psiquiatra del que hablamos antes, con total autoridad, porque Viktor Frankl vivió durante 3 años en uno de los campos de concentración nazi y vivió la peor experiencia que pueda vivir un ser humano. Durante esa época perdió a su esposa, que era el amor de su vida, a sus padres, a su hermana, su profesión, su dinero, pero no solo eso, tuvo que convivir en unas circunstancias horribles, muerto de frío, muerto de hambre, golpeado continuamente y maltratado psicológicamente, y aún así pudo sobrevivir. Y la clave para sobrevivir es cómo interpretamos nosotros nuestra historia. La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, lo hace solo por la falta de significado y propósito. Efectivamente, nosotros ante las tragedias de la vida podemos crear una narrativa que nos ayude a soportarla, y no solo eso, sino que nos ayude a prosperar a partir de esas dificultades. Y hay una cosa también maravillosa, y es que resulta que nosotros podemos también alterar nuestro pasado. No podemos alterar los hechos porque los hechos son los que son, pero sí podemos alterar cómo interpretamos esos hechos. Y tenemos una gran ventaja, que nuestra memoria no es tan confiable como nosotros solemos creer. Nuestra memoria con facilidad se altera y podemos utilizar esta condición de nuestra memoria para cambiar la interpretación que damos de nuestros hechos pasados por una interpretación más positiva que nos ayude a movernos en la dirección que queremos. Volvamos otra vez con Jonathan Gottschall y su libro de Storytelling Animal. Como lo expresaron los psicólogos Carol Tavris y Elliot Aronson, la memoria es un historiador poco confiable y egoísta. Los recuerdos a menudo son podados y moldeados por un sesgo que realza el ego y difumina los límites de los eventos pasados, suavizando la culpabilidad y distorsiona lo que realmente sucedió. Dicho de otra manera, recordamos mal el pasado de una manera que nos permite mantener el estatus de protagonistas en las historias de nuestras propias vidas. Y es así. Podemos reinterpretar nuestro pasado, y el hecho de que podamos hacer eso, como lo dije antes, fue uno de los momentos que considero más importantes de mi vida, porque me liberó de las historias negativas que me contaba y me permitió construir una narrativa que me ayudaba a trabajar en el presente mucho mejor
y a ver mi futuro con mucho más optimismo. Pero además también el pasado, el reinterpretar nuestro pasado hace que sea mucho menos doloroso. Eso es lo que nos dice la escritora Isaac Dinesen. Todos los dolores se pueden soportar si los pones en una historia o cuentas una historia sobre ellos. O sea, los dolores de tu pasado, los errores que has cometido, los puedes reinterpretar de una manera que hagan parte de una historia épica en la cual el protagonista, después de haber tropezado, ha sido redimido y ahora va en busca de un futuro brillante. Pero resulta que esta capacidad de construir nuestra propia historia personal, que es tan importante, no nos la enseñan y por eso pues no podemos utilizarla. Esto es lo que nos dice el gran periodista y escritor David Brooks en su libro Cómo conocer a una persona. La capacidad de elaborar una historia de vida precisa y coherente es otra habilidad vital que no enseñamos a la gente en la escuela. Pero contar una historia personal es de vital importancia para llevar una vida significativa. No puedes saber quién eres a menos que sepas cómo contar tu historia. No puedes tener una identidad estable a menos que tomes los acontecimientos incipientes de tu vida y les des significado al convertirlos en una historia coherente. Podrás saber qué hacer a continuación solo si sabes de qué historia eres parte y solo puedes soportar los dolores presentes si puedes verlos como parte de una historia que producirá beneficios futuros. Y eso exactamente que nos dice David Brooks es justamente lo que hacemos en una parte del programa de Coaching Potencial Infinito. Dedicamos varias sesiones a crear una historia de redención, una historia épica en la cual el protagonista se ve transformado por los desafíos del pasado. Esos desafíos le brindan una nueva sabiduría y con esa nueva sabiduría se dispara hacia el futuro para crear la mejor vida posible. Y es una herramienta poderosísima que la utilizo en mi propia vida y que también con mis clientes de coaching la utilizamos para crear confianza, optimismo en las capacidades y en el futuro. ¿Y cómo se hace eso? Pues vamos con el gran Joseph Campbell, que ha sido una de las figuras más relevantes en el estudio de la mitología, que nos dice lo siguiente: la vida tiene la estructura de una novela heroica. Todos nosotros vivimos dentro de una historia que se desarrolla a través de desafíos, caídas y redenciones. Y efectivamente, Joseph Campbell estudió la mitología de todos los lugares del mundo y descubrió que las historias mitológicas tienen casi siempre una misma estructura o que con frecuencia la estructura es la misma. Pueden variar en algunas partes o en el orden, pero con mucha frecuencia se cuenta la misma estructura. Y por eso escribió un libro que se llama El héroe de las mil caras, porque en los miles de relatos mitológicos que estudió, pues encontró que siempre hay un héroe. Y encontró una estructura que le podemos dar también a nuestra vida. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Esta estructura para crear el viaje del héroe, el relato de una vida mítica, épica de tu vida, pues la puedes usar para crear efectivamente ese relato que te ayude a verte a ti con unos nuevos ojos, que te empodere y que te llene de confianza hacia el futuro. Y vamos a ver cuáles son los 8 pasos. Lo primero es el mundo ordinario. El héroe comienza en su vida normal. El primer paso es cuando estamos viviendo la vida normal. Luke Skywalker está con su familia o Harry Potter también está con su familia. Y luego llega el segundo paso, la llamada a la aventura. El momento en que te das cuenta que debes cambiar. Tú estás viviendo tu vida normal y ocurre una llamada. Esa llamada puede ser debido a un acontecimiento trágico, la muerte de un padre, la separación, la quiebra de la empresa, o puede ser simplemente gracias a el sufrimiento.
Resulta que estás viviendo tu vida normal y poco a poco empieza a aparecer en tu vida una sensación de insatisfacción. Lo que antes te llenaba, ahora no. Y encuentras es como un vacío. Ese vacío es el llamado también a la aventura. La tercera parte es el rechazo de la llamada. El héroe al principio rechaza la llamada. Esto nos pasa. Vimos, por ejemplo, en la Liga de la Justicia que Aquaman rechaza el llamado que le hace Batman y en muchas otras ocasiones. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque muchas veces no nos sentimos adecuados, suficientemente buenos para esa labor. Muchas veces también simplemente es miedo, porque lanzarnos en una aventura pues implica incertidumbre. Entonces muchas veces decimos, no, yo mejor no, mejor me quedo aquí en esta parte segura. Hay historias que terminan trágicamente en este punto, es decir, que las personas definitivamente rechazan el llamado a la aventura y se quedan viviendo una vida por debajo de sus circunstancias, y eso asegura pues que siempre van a estar viviendo una vida donde está presente la insatisfacción. En otros momentos la persona, aunque rechaza, aunque duda de la llamada, pues al final decide avanzar y empieza la aventura. Y luego la otra parte es el encuentro con los mentores. Personas a tu alrededor que te pueden guiar. Y esto es súper importante y lo vemos muchísimo en las historias de libros, novelas, series, películas. Vemos como Luke Skywalker se encuentra con Yoda y así sucesivamente. Porque los mentores nos ayudan a avanzar mucho más rápido. El mentor ya ha vivido esa experiencia, ha vivido esa aventura y nos puede ayudar a no cometer errores innecesarios y avanzar mucho más rápido. Y aquí te quiero recordar que justamente de eso se trata Potencial Infinito. Abajo en la descripción encuentras el enlace. Date prisa que los cupos se agotan rápidamente. Vamos con la siguiente, el cruce del umbral. Se pasa del mundo ordinario al extraordinario. Una vez el protagonista acepta el llamado a la aventura, pues hace el cruce del umbral. Renuncia a su trabajo y monta su empresa, o empieza a escribir su libro, o se va de viaje, coge una mochila y se va de viaje. Entonces ese es el momento en el que decimos, vale, voy a afrontar esta aventura y empiezo a avanzar. La siguiente es las pruebas y los desafíos. Esto es algo que no va a faltar. El protagonista acepta el desafío y luego ve que las cosas no son tan fáciles, que no es que diga, ay ya, yo quiero montar mi empresa y volverme millonario y eso ocurrió mágicamente, no. Todo proceso implica desafíos, errores, caídas, perseverancia, y eso hace parte de la historia. Y también si nosotros entendemos eso, podemos reinterpretar también nuestros fracasos, nuestras decepciones de una forma mucho más heroica y no verlos como que eso es una prueba de que somos inadecuados, sino que hace parte de la historia del héroe. La otra parte es la crisis y la transformación. Normalmente antes de que salga el sol es cuando está más oscuro. Y lo que vemos es que muchas veces cuando ya estamos a punto de darnos por vencido es cuando aparece la transformación y la victoria parece posible. Esta es otra cosa también que ocurre con frecuencia y me ocurrió a mí. Y la otra parte es el retorno. Las personas que han logrado su éxito, que han vivido el viaje del héroe de manera exitosa, normalmente regresan para ayudar a otros que están empezando. Se convierten a su vez en mentores. Esta estructura la puedes usar para crear una historia épica acerca de tu vida que te impulse a vivir la vida que deseas. Ahora bien, si quieres seguir profundizando en estos temas, por aquí te dejo otro episodio que está cargado también de sabiduría y que te vas a dar otro impulso más en ese viaje épico hacia tu mejor versión y la mejor vida posible. Nos vemos enseguida.